Persona está atravesando una situación emocional de manera espontánea, busca apoyo externo, ¿no? Lo primero que hace es buscar con quién, una persona que le otorgue la confianza necesaria como para abrirse, para expresarse. Y cuando lo hace, generalmente utiliza su lenguaje corporal, su expresión facial, sus manos, sus movimientos corporales y utiliza la palabra, ¿no? Por un lado está el lenguaje verbal está integrado más al ego consciente, a lo que nosotros de manera consciente nos damos cuenta que estamos sintiendo, ¿no? Lo que pensamos, lo que percibimos de manera consciente y lo que sentimos de manera consciente. Por lo tanto, la expresión verbal está más cerca de la personalidad consciente, mientras que el cuerpo puede estar en dos lados, ¿no? Por un lado podría ser que los gestos que hacemos con nuestro rostro, las expresiones faciales, el movimiento de las manos, del cuerpo, etcétera, estén apoyando lo que estamos diciendo con las palabras. En ese momento nosotros estamos dando énfasis, estamos expresándonos de una manera emotiva, ¿no? De una manera integrada, de tal manera que tanto los gestos, el movimiento de las manos, el tono de la voz y lo que yo digo forman una unidad, tienen un mismo sentido, ¿no? Son congruentes. Entonces, eh, sucede que no siempre hay una congruencia entre lo que decimos y la forma en que lo decimos, que no siempre hay una congruencia entre lo que decimos y el tono de voz o los gestos que hacemos, o puede que haya una relativa congruencia, que hasta cierto punto ciertos gestos que hacemos apoyen o sean congruentes con lo que estamos diciendo, pero algún gesto o una parte de nuestro cuerpo pues va por otro lado, ¿no? No está diciendo lo mismo, ¿no? Puede que una persona se le pregunte que cómo se siente y diga, estoy muy bien últimamente, eh, bien, sí, estamos bien, lo normal, todo bajo control. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué está expresando en estos tropezones de voz? Su mirada está más triste o apagada. Hay algo aquí que está diciéndome otra cosa. En su modo de expresión hay algo distinto que no corresponde con el texto, con el texto verbal. Allí hay algo más, ¿no? A esto nosotros llamamos lenguaje secundario corporal, que está por ahí como es una parte de nosotros que está tratando de comunicarse un poco al margen de nuestra voluntad consciente. Ese es el tema, ¿no? En mi voluntad consciente yo creo que las cosas están bien y estoy tratando de dar una imagen de mí positiva, y sin embargo hay algo que se me escapa de pronto y que está diciendo otra cosa diferente, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros vemos que la persona que comparte con nosotros su experiencia se está comunicando de una manera consciente e inconsciente al mismo tiempo. Hay una parte que se escapa y que está más cerca del cuerpo, del lenguaje corporal. Entonces ahí es cuando nosotros hablamos de que se produce una decisión, que hay unas señales corporales que pueden ser exploradas y que pueden ser el punto de acceso para esa otra parte de mi ser que está buscando comunicarse y que no está siendo integrada en mi ego consciente, en mi mensaje verbal, ¿no? Entonces, hablamos de señales corporales involuntarias. Cuando hay una señal corporal involuntaria, nosotros en la psicoterapia corporal lo que hacemos es identificarla inmediatamente. ¿Para qué? La identificamos para explorarla, para pedirle a la persona que la integre de manera consciente, que la actúe de manera consciente. Digamos que una persona, eh, mientras conversa, cruza las piernas debajo de la silla y tiene un movimiento en un pie. Digamos que este movimiento es un poco ansioso, repetitivo, mientras que su mensaje verbal es un poco más calmado y tiene un discurso más pausado, más racional, y ahí se presenta una decisión y nosotros decimos, bueno, tú me estás diciendo tal cosa mientras hablas, con tu, con tu lenguaje verbal y facial, mientras que tus pies al mismo tiempo se están moviendo de otra manera. Aquí hay algo que es distinto.
que tiene otro registro, que es este movimiento de tu pie, por ejemplo, derecho, cruzado con el pie izquierdo debajo de la silla. Entonces, podemos pedirle a la persona que siga haciendo eso, que tome conciencia. Lo más normal es que la persona diga, ah, no sabía que yo estaba haciendo eso, no se ha dado cuenta, ¿no? Nosotros le traemos a la conciencia esto y le permitimos que siga hablando de la misma manera, pero que ahora repita lo que me estaba diciendo mientras mueve el pie como lo estaba moviendo y observe qué es lo que se está expresando a través de este movimiento inquieto de sus pies o de su pie. Esto le permite a la persona explorar y descubrir que sí, que más allá de lo que él creía sentir y lo que me estaba comunicando, hay una parte, hablamos aquí de partes del yo, ¿no? Hay como una parte del yo que está inquieta, que hay una cierta inquietud, un desasosiego, una cierta ansiedad por ahí respecto a una situación que puede ser la misma de la que estaba hablando u otra, que lo está inquietando, que está por ahí haciendo ruido con lo que me estaba comunicando. Entonces traemos eso a colación y lo vamos a explorar juntos en la terapia a través de el movimiento, a través de la repetición o la ampliación de esa señal corporal involuntaria. El objetivo de el trabajo con las señales corporales involuntarias es pues traer a la conciencia necesidades, impulsos, sentimientos y creencias que están marginadas de nuestra identidad consciente, ¿no? Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta de que somos complejos, de que tenemos ciertas partes de nuestro ser, ciertas partes de nuestra personalidad que están un poco al margen de nuestra identidad consciente, ¿no? Que aquí hay una escisión, ciertos yoes, digamos, que están por ahí marginados. Tenemos nuestros barrios prohibidos, nuestros lugares ocultos, ¿no? Que están siempre manifestándose a través de este lenguaje corporal involuntario, ¿no? La idea es que no estemos partidos, que no estemos divididos, sino que cualquier parte nuestra que esté un poco que esté marginada, que sea en cierta medida marginada de nuestra identidad, pueda ser traída a la conciencia para que esa parte se exprese y tenga aceptación, reconocimiento, o sea, escuchada, ¿no? Entonces, esto nos lleva al origen, ¿no? O sea, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué nuestro cuerpo a veces expresa cosas que no queremos expresar de manera consciente? Esto tiene un origen, esta división al interior del yo, esta partición del yo en varios subyoes, ¿no? Que es habitual que todos conocemos, tiene una historia, ¿no? Y tiene un origen y un poco la psicoterapia experiencial, psicoterapia relacional han acogido ya en este siglo unánimemente un poco la teoría del apego como la mejor respuesta a todo esto, sobre todo porque es la más documentada, que está sustentada con más investigación. Y esta teoría del apego nos dice que si estamos nosotros parcialmente desintegrados o si hay un nivel de incongruencia en nuestro interior, es el resultado de nuestro crecimiento, de experiencias que vivimos en la infancia en relación con nuestra madre, sobre todo en los primeros año y medio, 2 años de vida y hasta los 5, 6 años con ambos, ¿no? Papá y mamá. Esto deja una huella. Todas las etapas que nosotros atravesamos pueden estar accidentadas de diferente manera. Pueden suceder muchas cosas en ese proceso que afecten que nos afecten psicológicamente, ¿no? Entonces, nosotros hablamos en este sentido de que hay diferentes tipos de apego, que hay diferentes experiencias que podemos tener durante el crecimiento temprano y que cuando el niño en su proceso de crecimiento, desde que nace en los primeros años de vida, es bien recibido en el mundo, es recibido con alegría, con ternura, con tolerancia. Si el niño juega con la madre, si tiene contacto visual con ella y mímesis, y se siente acogido con ternura en el mundo, es bien recibido, es nutrido.
y solo poco a poco es frustrado en la medida en que deba ser frustrado para que ingrese en un orden y tenga un aprendizaje de cohabitar con otros seres humanos a medida en que pueda hacerlo y tenga la madurez y el proceso cerebral para postergar, por ejemplo, placeres, para poder esperar, para poder asumir ciertas disciplinas gradualmente en un clima, en un espacio de acogimiento y de aceptación incondicional, pues el niño se desarrollará de una manera muy congruente y tendrá lo que nosotros decimos a nivel corporal, una expresión vivaz, un cuerpo alineado, flexible y hasta cierto punto esbelto, ¿no? Dentro de lo que su genética le permite, ¿no? Y esto se va a ver en la vitalidad del cuerpo, en la flexibilidad, en la espontaneidad, en el brillo de la mirada y en la capacidad que tiene el niño de interactuar espontáneamente con el medio de las maneras más creativas y adecuadas al momento. Esto quiere decir que el niño tiene un niño que ha sido acogido y aceptado con amor, que ha jugado, que ha sido bien recibido y tiene una sensación positiva de sí mismo y del mundo, pues caminará con confianza en el mundo y tendrá por lo tanto una postura erguida, un buen desarrollo, una buena tonicidad en su cuerpo, espigado, pero al mismo tiempo flexibilidad y espontaneidad para jugar, para interactuar y para empatizar con los demás seres humanos. Su sistema de conexión social estará fortalecido. Mientras que cuando hay apego inseguro, pues el niño no ha sido bien recibido en el mundo o ha sufrido un exceso de control y de disciplina o de castigos, etcétera, todas las cosas que pueden suceder. En el camino, pues hablamos de apego inseguro, de aceptación condicionada, ¿no? La aceptación condicionada trae en el niño una afectación corporal, un niño que crece en un medio donde la aceptación es relativa y es condicionada y que tiene que controlarse y que tiene que cuidarse de sí mismo y perder parte de su espontaneidad para garantizar que va a ser respetado o que no va a ser castigado, está viviendo en un clima de tensión y por lo tanto hay ahí un apego inseguro, hay allí algo que se deposita en el cuerpo, ya la postura del niño, el niño va a comenzar a desarrollar una serie de estrategias corporales, ¿no? A lo mejor, para poderse adaptar mejor en ese medio a las exigencias parentales, necesita bajar su energía, pedir menos, ser menos exigente, eh, de alguna manera hacerse silencioso, no hacerse notar, ser ese niño que tan agradable es para algunos adultos a veces que dicen que no se hace sentir el guagua, que es como muy suavito, que es obediente, etcétera. En ese momento va a comenzar a desarrollar una postura corporal, su cuerpo, su respiración van a ser diferentes, va a respirar menos, va a bajar su nivel de energía, también su presión arterial va a bajar un poco y va a ser un poco hipotónico también, su cuerpo va a ser más delgado y a lo mejor sus hombros caen un poco hacia adelante, su pecho se hunde y hay una tendencia a una postura colapsada, más suave, más delicado, va a ser desarrollar una conducta más introvertida, retraída, sensitiva. Y de esta manera este niño logra, digamos, adaptarse, incluirse de una manera óptima en el medio en que le tocó vivir. A lo mejor otro niño para incluirse, dadas las circunstancias y la personalidad de los padres, se hace un poco más fuerte, se hace más rudo, se hace más tosudo, reprime sus sentimientos y el llanto y aprende a pararse a abrir el pecho, a desarrollar una musculatura, a ser más eh, digamos, terco, a ser voluntarioso. Y esto contiene otra postura corporal, contiene otra forma de respirar. También la presión arterial es otra. Es otro organismo, es otro cuerpo ya ¿no? El cuerpo de la persona que aprende a pararse con fuerza, con una actitud desafiante, a abrir su pecho y a confrontar a los demás, ¿no? Para conseguir lo que necesita. Entonces vamos viendo cómo el medio, lo que podríamos llamar el apego inseguro, el afecto condicionado,
impacta de diferentes maneras en el niño y el niño para responder a eso desarrolla bioestrategias, ¿no? Desarrolla su cuerpo de una manera distinta. No es solo su conducta, su conducta está enraizada en el cuerpo y es todo su cuerpo, todo su lenguaje corporal el que está integrado en su manera de ser. De manera tal que esa postura corporal que desarrolle el niño y con la que crecerá y con la que se hará adulto va a ser una especie de statement, ¿no? de declaración de identidad, ¿no? Una marca de identidad que tendrá esta persona en el mundo y por la cual será reconocido visualmente por las demás personas que lo observan, ¿no? Y que lo llegan a conocer y a formarse una imagen de esta persona. Entonces tenemos pues que hay una diferencia ahí muy importante, ¿no? Que tiene que ver con el margen de seguridad afectiva y de aceptación que recibió el niño en su crecimiento para ver cuál es el margen de espontaneidad, apertura, flexibilidad y vitalidad que tiene esta persona y cuáles son las desviaciones de este ideal, llamemos de la postura alineada, flexible y espontánea, a posturas que son como desviaciones de este ideal, ¿no? Esto genera en la teoría del apego diferentes estrategias. Se habla de un apego inseguro, de apego seguro imperfecto, que es un apego donde hubo relativa seguridad y afecto bajo ciertas condiciones que pudieron ser básicamente cumplidas por el niño, y se habla de apego imperfecto cuando el niño no logró realmente la aceptación, el afecto y el apoyo emocional de los padres que necesitaba. De alguna manera fracasó en obtener esta retroalimentación afectiva y en ese sentido experimentó lo que podríamos decir rechazo o abandono, ¿no? Entonces, esto de aquí se manifiesta en la postura y en el lenguaje corporal. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Eh, Nosotros cuando vemos a una persona, para seguir con el ejemplo anterior, que es delgada, que tiene los hombros un poco hacia adelante, por lo tanto tiene el pecho hundido, tiene el corte de cuello, es decir, la base de la nuca se acerca al cuello, mientras que se encorva. Tenemos en este caso una postura colapsada, quiere decir que toda la energía que hay en el torso es baja y por lo tanto la persona en la medida en que no logra sostenerse, colapsa, ¿no? Desciende, porque ahí se necesita menos energía. Hay menos energía, por lo tanto, no puedo estar en esta postura, ¿no? De una manera natural, simplemente desciendo a la postura que mi energía me permite, ¿no? Mis hombros van hacia adelante, me encorvo y, por lo tanto, si deseo mirar al frente voy a retraer y va a haber lo que llamamos el corte de cuello, y esto se lo ha llamado precisamente, se lo llamaba en la bioenergética la postura esquizoide, es decir, quienes hayan estudiado esto lo sabrán, ¿no? Y que tiene que ver con una actitud más retraída y con la sensación eh, de amenaza existencial, ¿no? De sentirse un poco extraño en el mundo, ¿no? Entonces, también nosotros podemos ver de qué manera en otro tipo de posturas corporales, eh, en donde hay, por ejemplo, por el contrario, un estar muy erguido, con una alineación absoluta, con la columna perfectamente recta, la barbilla retraída hacia el cuello, y la persona es como que crece hacia arriba, ¿no? Y tiene los hombros ligeramente echados hacia atrás, y esta persona luce un poco rígida, ¿no? Es una persona que nosotros podemos imaginar como un jefe de sistemas, bien peinado, que se baña y se corta las uñas de una manera ritual a las mismas horas, se viste con ropa muy bien planchada y tiene una postura muy rígida y tiene una serie de rituales, ¿no? Obsesivos, ¿no? Que más o menos le permiten sentir que está en control de su vida, ¿no? Que tiene control sobre sus actividades, que está enfocado en sus metas y que está yendo hacia ellas de manera organizada y metódica, ¿no? Entonces nosotros vamos a ver que esta persona altamente organizada, metódica y sobrefocalizada, tiene una postura rígida, una cierta contracción al nivel en la espalda, al nivel de los omóplatos, y una tensión
en la parte trasera del cuello que le permite precisamente estar como una tabla, ¿no? Entonces, en este sentido hablamos de una postura rígida y nosotros conocemos perfectamente a estas personas, todos conocemos a alguien que tiene una postura rígida y que tiene esta forma de expresión que es sobre todo racional, que es una expresión que, que es más fría, que es más objetiva y que tiene una alta capacidad intelectual para organizar y hacerse métodos para llegar a donde desea. De esa manera nosotros nos damos cuenta cómo se fueron formando, ¿no?, en la infancia en función de las experiencias infantiles que tuvimos en relación con nuestros padres. Fuimos desarrollando no solo una conducta, una personalidad, sino junto con esa personalidad un cuerpo, el cuerpo que le corresponde a esa personalidad, que vendría a ser todo esto, la personalidad y la postura corporal vendrían a ser la respuesta adaptativa que desarrollamos al medio ambiente familiar, a este afecto condicionado de nuestros padres. Nos convertimos en la persona que necesitábamos ser para adaptarnos a esa situación. Y con eso vamos por la vida, pues y de alguna manera con eso vamos, de eso vivimos, tiene algo bueno, tiene algo malo, y tenemos que irlo puliendo y transformando a medida que nos damos cuenta de qué es lo malo y qué es lo bueno de ser así como yo soy. Entonces, este cambio personal que nos lleva a mejorar como personas, supone una transformación de nuestra identidad, de la cual forma parte también una transformación de nuestro organismo, de nuestras posturas y de nuestro lenguaje corporal. Todos lo vemos cuando una persona cambia y se abre y se vuelve más espontánea y está más enraizada y más en contacto con la vida. Su lenguaje corporal cambia, sus expresiones faciales, el brillo de sus ojos, se flexibiliza, etcétera. Es decir, el cambio, eso que todos buscamos en el crecimiento personal, que es el cambio interior, es también un cambio fisiológico y corporal, y de eso se trata precisamente la psicoterapia basada en el cuerpo. Es trabajar con el alma y con el cuerpo como dos partes de una totalidad que nosotros llamamos la totalidad organismo-ambiente, que es lo que, según Fritz Perls, es lo que somos. Somos este intercambio entre un organismo y un ambiente, ¿no? Digamos que todo este lenguaje corporal es al mismo tiempo algo que está enraizado en procesos cerebrales, ¿no? Y en este sentido, toda la neurociencia contemporánea nos ha dado grandes herramientas para entender esto de lo que estoy hablando, y una de ellas es el concepto de neurocepción, que tiene que ver con el cerebro límbico, emocional, el cerebro reptiliano que controla, digamos, todo el sistema nervioso autónomo, la respiración, la digestión, el calor corporal, la presión sanguínea, etcétera, ¿no? Y resulta, y esto es sorprendente en las investigaciones, que cuando un niño crece en un ambiente donde es acogido con afecto, donde juega, donde las personas se alegran de su existencia y desarrolla esta tonicidad, esta confianza en el mundo, etcétera, el sistema de conexión social se fortalece. ¿Qué quiere decir? Que este niño desarrolla una capacidad de empatizar con las demás personas y saber cómo las demás personas se sienten. La empatía disminuye, por el contrario, cuando una persona se siente amenazada e insegura. Es decir, una persona no puede ser empática mientras tiene miedo. La empatía, la capacidad de relajarme y conectarme con el entorno, de ver a otra persona a los ojos y acogerla y sentirme cómoda con ella, solo puede producirse biológicamente, fisiológicamente, en la medida en que el sistema de defensas animal esté apagado. El sistema de defensa animal tiene que ver con la sensación de riesgo o amenaza, con estas respuestas que todos conocemos de agresión, huida, pedida de ayuda o muerte fingida. Son respuestas ante situaciones de estrés, ¿no?, que posee el organismo. Son respuestas disparadas por los cerebros corticales, ¿no?, como defensas frente a una sensación de amenaza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto es lo increíble, ¿no?, que cuando nosotros caminamos por la vida con una sensación de amenaza existencial, tensos,
inseguros, entonces estamos reducidos a nuestro ego mental, estamos tensos, perdemos nuestra flexibilidad, nuestra espontaneidad y perdemos también nuestra capacidad de empatizar, de percibir y darnos cuenta de lo que está allá afuera, de los sentimientos, del cuerpo, del lenguaje corporal y de las emociones y de la interioridad del otro que tenemos al frente. Y en vez de verlo, de percibirlos y conectarnos con esa persona, lo que hacemos es imaginar cosas sobre ella, suponer lo que quiere, ponernos en guardia y en este sentido distanciarnos del contacto, enajenarnos, encapsularnos, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante entender que cuando trabajamos con una persona que tiene dificultades emocionales, estamos trabajando con una persona que probablemente en su infancia recibió afecto condicionado, que ha perdido parte de su espontaneidad y su flexibilidad y capacidad de contacto, que lleva en el núcleo de su ser ciertos temores que de alguna manera lo constriñen, lo contraen y le impiden fluir en el aquí y el ahora y estar plenamente presentes de una manera confiada en el aquí y el ahora, ¿no? Y tenemos que ayudar a la persona a transitar de ese lugar al lugar ideal. Tenemos que ayudar a esta persona que suelte esta tensión, que suelte esta ansiedad. Le tenemos que ayudarle a explorar esa ansiedad, a que la entienda, que se conozca a sí mismo y se dé cuenta de qué manera está poniéndose tenso, de qué manera está desfigurando o por así decirlo, distorsionando su visión del momento actual a través de una serie de temores, anticipaciones y creencias erróneas para traerlo de vuelta a sí mismo, para traerlo de vuelta al momento presente y que suelte esas tensiones internas, suelte esas creencias, suelte esos miedos y esas fantasías que están de alguna manera, digamos, drenándolo, que están de alguna manera, son como vampiros energéticos que le están quitando su vitalidad y su relax, ¿no? Entonces, para que al conocerse a sí mismo y darse cuenta de esas tensiones, de esos miedos, de esas creencias y fantasías, pueda soltarlas y conectarse más con el aquí y con el ahora, ¿no? Ayudamos a la persona a tomar conciencia de sus tensiones, de sus posturas corporales, de su respiración, para detectando todo aquello que produce malestar, pueda soltarlo y pueda explorar otras formas de estar en el mundo, otras maneras de respirar, otras maneras de caminar, otras maneras de relacionarse con su cuerpo. Obviamente este cuerpo ha sido atrapado por la neurosis, ha sido atrapado por el miedo, por los condicionamientos y en la medida en que tiene años o décadas de estar rigidizado por estas situaciones, toma tiempo que la persona vaya soltando, vaya aflojándolo, vaya de alguna manera desahogándose y volviendo al pleno contacto con su naturaleza original y con el momento actual, hasta que pueda entregarse a la vida. Esta entrega a la vida, esta entrega final, ¿no? Al gozo de vivir, supone de alguna manera la muerte del viejo yo. Hay ahí una, un- una especie de transición en la que la persona deja de ser quien creía ser para empezar a ser quien realmente es. Y esto de aquí es una revelación, y es una revelación por lo general placentera. Nosotros, cuando trabajamos con una persona corporalmente, estamos haciendo dos cosas, ¿no? Por un lado, le estamos ayudando a tomar conciencia de las limitaciones en las que vive, ¿no? A tomar conciencia de la manera en que se frustra a sí mismo y se encuentra de alguna manera distanciada de la experiencia actual y atrapada, ¿no? Atrapada en ciertos modelos de conducta y de corporeidad que de alguna manera le impiden fluir para tomando conciencia
de esta coraza o de esta armadura psicofísica que tuvo su origen en la infancia y que puede él llegar a entender eso, ¿no? Pueda de alguna manera soltarla a través de la respiración, del movimiento, del juego, del trabajo corporal y pueda volver a fluir como fluye un niño sano. En este sentido hablamos de que hay en nosotros un niño herido y un niño sano. El niño herido es el punto de partida de esta coraza psicofísica que nos tiene atrapados y que nos impide fluir y vivir placenteramente en el presente. Y el niño sano es esa parte sana, nuclear de nuestro ser que puede ser liberada de nuevo, para que de nuevo habitemos en el mundo con la espontaneidad y el gozo de vivir que son propios de un niño que recibe afecto y aceptación y que por lo tanto es libre de jugar y de aventurarse en el mundo. Esta experiencia quiere decir que nosotros como terapeutas tratamos de darle a la persona esa experiencia que no tuvo. Tratamos de alguna manera de volver a crear como una especie de laboratorio a través del contacto interpersonal y del trabajo corporal y del juego. Estamos dando a la persona la oportunidad de ser ese niño aceptado incondicionalmente, que recibe afecto y se expande y se expresa con naturalidad y juega en un espacio seguro donde eso sí es posible, donde no hay ninguna amenaza. Es decir, nosotros le damos ese apego seguro al cliente, a la persona que viene a terapia, para que pueda fluir de nuevo, para que pueda entregarse a la vida, para que pueda revivir en su interior ese niño sano que en esencia es. En este sentido, la formación que nosotros planeamos dar en Ágape es una formación para terapeutas que quieren trabajar en esta dirección, que quieren eh, aprender a trabajar con su propio cuerpo y con el cuerpo de las demás personas. Se trata de un taller, lo que vamos a hacer es algo interactivo, ¿no? Es un aprendizaje que tiene una parte teórica en la que habrán ciertas explicaciones como las que yo puedo darles a los estudiantes, muy sencillas, muy claras, y van a ver sobre todo experimentos. La psicoterapia corporal es una psicoterapia experiencial. Se trata de trabajo corporal, se trata de observar cómo nos sentimos si hacemos una cosa o dejamos de hacer otra, si nos paramos de cierta manera, si respiramos, si hablamos en tal tono de voz o hablamos en tal otro. Es una serie de experimentos que se realizan que nos permiten tomar conciencia de nosotros mismos, darnos cuenta de la manera en que vivimos nuestra vida y modificarla de una manera saludable, ¿no? Estoy aquí en la medida en que estamos con lo del coronavirus, no sabemos lo que va a pasar. En principio vamos a iniciar esta formación, esta capacitación en 2 semanas. eh, Va a ser los días sábados por la tarde y domingos por la mañana, cada 15 días. Y se trata de 8 fines de semana, por lo tanto son 16 sesiones de 3 horas. Inicialmente puede que hagamos esto en casa, si es que se extiende todavía 15 días más el tema del coronavirus y se necesita hacer una primera sesión vía internet, pues yo encontraré la manera de dar una clase práctica y que ustedes puedan acompañarme mientras yo hago una serie de ejercicios y luego compartir también a través del internet las diferentes experiencias y poder yo ir respondiendo a sus preguntas. Entonces podría ser que inicialmente la primera sesión a lo mejor sea de esa manera. De que es imposible cerebralmente las funciones cerebrales que permiten el acto de la empatía solo se activan cuando está desconectado el sistema de defensas animal. No es posible las dos cosas simultáneamente, fisiológicamente es imposible. La empatía mientras está activado el sistema de defensas animal. Por lo tanto, en la medida en que el sistema de defensas animal se activa en una situación insegura, sentir seguridad, sentir confianza en el mundo es una de las cosas que permite que una persona sea empática. No puede una persona ser empática si no tiene confianza en el mundo.
y en sí mismo, ¿no? Por supuesto que tienen relación, ¿no? Eh, eh, de alguna manera, Moreno es uno de los antecedentes de la psicoterapia corporal y de la psicoterapia experiencial en general. Son Moreno y Reich, serían los dos fundadores, ¿no? Son las primeras personas que comienzan a trabajar con el cuerpo, ¿no? De alguna manera, Reich toca el cuerpo, toca las zonas de tensión y de dolor del cliente, le ayuda al cliente a dejar de evadir el dolor físico y acercarse a esas zonas de tensión y de dolor para descargar y desahogar y liberar toda la emocionalidad relacionada con esas tensiones, mientras que Moreno con el psicodrama se da cuenta de que una cosa es hablar sobre y otra cosa es actuar. Yo puedo hablar sobre algo que me pasa en una relación interpersonal, pero otra cosa es cuando yo actúo y represento esa situación interpersonal, por ejemplo, si tengo un conflicto con un hermano y al mismo tiempo que represento el conflicto, represento la personalidad de mi hermano y actúo su cuerpo. Adopto sus posturas corporales y su lenguaje, eso me permite empatizar con él y entenderlo mejor. Por lo tanto, ya Moreno con el psicodrama estaba haciendo psicoterapia corporal. Estamos hablando de la psicoterapia corporal contemporánea, ¿no? Eh, hasta finales del siglo XX, digamos, la psicoterapia corporal avanzó de la mano de Ron Kurz con su famoso libro Psicoterapia basada en el cuerpo o método, y el método Hakomi II. Y en ese momento estaba como ya en los albores, estaba formándose, terminándose, digamos, terminando de evolucionar, pero todavía estaba muy cerca de Reich, muy cerca de la bioenergética sobre todo, ¿no? y, y de ciertos paradigmas de la bioenergética, mientras que ya la psicoterapia contemporánea corporal ha dado un enorme salto en base a la neurociencia y el estudio del cerebro y ha unido varias vertientes. Una de las vertientes que ha unido es precisamente el aproximar la psicoterapia gestáltica y la psicoterapia bioenergética, experiencial, etcétera, que venía trabajando con el cuerpo, aproximarla a, a la psicoterapia relacional y la teoría del apego, ¿no? Para formar un nuevo sistema, ¿no? de trabajo, ¿no? Que está plenamente ya articulado en la más grande de las obras que probablemente se hayan escrito de psicoterapia corporal, que es la psicoterapia sensorio-motriz de Pat Ogden, que está escrita así más o menos por el año 2010, y que sienta las bases de lo que actualmente entendemos por psicoterapia corporal. Así que quienes se interesen en el tema, yo les recomendaría leer dos libros, sobre todo, ¿no? Que es La psicoterapia basada en el cuerpo de Ron Kurtz y La psicoterapia sensorio-motriz de Pat Ogden, ¿no? Lo interesante de Pat Ogden es que nos dice que hay dos vías de hacer terapia, una vía descendente que es la vía del darse cuenta, es decir, yo exploro a través de mi cuerpo, hago exploraciones, ejercicios, tomo conciencia de lo que me pasa, es la vía del darse cuenta, de tomar conciencia de la experiencia. Y luego habla también de una vía ascendente, que quiere decir que cuando no es posible tomar conciencia de lo que me sucede, porque lo que me sucede es tan intenso que me desregula y me lleva a estados de ansiedad y desregulación, pues entonces es importante comenzar haciendo un trabajo corporal que permita a la persona alinearse, serenarse, conectarse con su cuerpo y regularse para estar en capacidad de hacer ese otro trabajo que es el trabajo del autoconocimiento. Esto. Diversos temas, uno de los temas es el lenguaje corporal, la lectura corporal, ¿no? Vamos a trabajar no solo con la parte de la exploración del cuerpo, sino también con la lectura corporal, que es aprender a mirar el cuerpo de las personas, ¿no? Esto es
Una parte muy importante del taller que vamos a dar es aprender. Esto es un tema de mucho aprender, que requiere mucha disciplina y mucha práctica, es ver el cuerpo. Hay todo un sistema que, digamos, de aprendizaje que nos enseña a mirar, esta mirada terapéutica que nos permite estar conectados con lo que el cuerpo del otro nos dice. Este poder observar un cuerpo y poder leer la historia que ese cuerpo nos cuenta requiere un estudio y una práctica muy importantes, ¿no? Y también vamos a ver otras áreas, ¿no? Que están relacionadas con el aspecto soñante del cuerpo, ¿no? Porque el cuerpo sueña también. Bueno, el miedo está relacionado a la hiperventilación y a la contracción del diafragma. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que ayudar a la persona es a relajarse, a exhalar y soltar el diafragma para que respire más suavemente hacia el vientre y sobre todo que respire lento y que al exhalar el aire ah, se suelte y haga una pausa prolongada una vez que ha soltado el aire. En esa pausa sube el anhídrido carbónico que tiene un efecto tonificante y sobre el sistema parasimpático y le ayuda a la persona a salir de la ansiedad, es decir, la respiración es clave en esto. Les doy este tip que es básico, ¿no? Para cualquier persona que se encuentre con miedo o ansiedad. Es respiración lenta, profunda, tomo el aire y cuando lo suelto me suelto con la respiración y abandono toda tensión hasta llegar a la exhalación completa y quedarme sin tomar aire un rato en un estado de entrega total al piso. Y así, durante unos minutos hacemos esto y nos regulamos y se va el miedo.